Hola, nosotros somos alumnos de quinto semestre de la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Medicina y Psicología dentro de la materia de sexualidad humana y en este podcast les vamos a hablar un poquito sobre el papel cultural de la sexualidad en el aspecto histórico y filosófico. Entonces, primero, para abrir este tema, tenemos que entender que la sexualidad no es únicamente una cuestión biológica, sino que también va a tener un papel importante el factor social, sobre todo cuando nos dirigimos hacia eh, las pláticas sobre estereotipos, roles de géneros y mitos que pues se van a ir transformando y viviendo en las personas a lo largo de su vida y al igual de su desarrollo sexual. Desde que somos niños se nos imponen ciertas creencias y limitaciones que nos pueden llegar a impedir el vivir nuestra sexualidad abiertamente y también importante pues de manera saludable y con confianza y en nosotros mismos. Y obviamente para poder comprender pues todos estos aspectos y entenderlos, pues sí es indispensable entender cómo hemos evolucionado a lo largo de pues de las épocas en esta cuestión o en estos temas de sexualidad y ver que no es la misma forma en la que era hace 10 o 15 o 20 años y cómo esta construcción histórica pues ha sido gracias a movimientos, a luchas y a personas pues que se han levantado a favor de una educación sexual sana y en contra de no sé, roles de género, que pues es lo que vivimos actualmente, muy, muy marcado, y la libertad de expresarnos y pues representar nuestra sexualidad de una manera más sana y vivirla con respeto. Claro, hay un montón de cosas que podemos hacer para mejorar y porque pues al final del día somos seres humanos y nos equivocamos y estamos en constante aprendizaje y crecimiento y más en estos temas de sexualidad. Y pues exactamente eso es el objetivo de, de poder llevar la sexualidad a otro nivel, de mostrarnos un poquito más abiertas a ella, pero para poder entender un poquito eso hay que irnos un poquito en el tiempo a saber un poquito sobre el contexto histórico y filosófico, yéndonos un poquito hacia la historia de México en la sexualidad. Y con eso pues nos vamos hacia los tiempos de Mesoamérica y la conquista con los españoles. Entonces, para entender un poquito eso, primero hay que tener claro cómo era la moral, la filosofía de los españoles. Estamos hablando de épocas de 1400, 1500. Pues en realidad su moral, su filosofía está apegada totalmente a la religión, a la iglesia, y más en esos años ya sabemos un poquito cómo se vivía la religión católica de sus tiempos. Y entonces, cuando los españoles llegaron a Mesoamérica y vieron todas estas comunidades indígenas, para empezar, vieron que sus costumbres, pues, totalmente contrarias casi casi hacia la costumbre europea. Y ya si nos metemos un poquito más al tema de la sexualidad, pues vemos que al ver ciertas como acciones, ciertas costumbres que están dirigidas a lo sexual en las comunidades indígenas, pues para los españoles la forma de describir esto era eh, casi comparándolo con el diablo, con el demonio, con lo anticristo. Y parte de esto puede ser visto en ciertas cartas, ciertos escritos, que como en el caso de Hernán Cortés, él mandaba hacia España, hacia la corona, para poder saber cómo se ha ido registrando, qué es lo nuevo que han visto en la Nueva España. Y en el caso de Hernán Cortés, una de sus cartas que mandó allá en su libro de cartas de relación, donde se pudo presenciar ciertos actos de homosexualidad en ciertas comunidades indígenas, que pues eso está totalmente castigado en la Iglesia Católica. Entonces cito de su carta de Hernán Cortés, decía: hemos sabido y sido informados de cierto que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado. Así que no es nada falso que la homosexualidad, al igual que en todo el mundo, se vivió en Mesoamérica, en las comunidades indígenas, que esto puede ir cambiando
dependiendo la comunidad, porque en algunas o era mal visto, como en el caso de los aztecas era castigable. De hecho, hasta tenían diferentes castigos para lo que ellos decían que era el homosexual activo y el pasivo. Había diferentes castigos que van a otro nivel de tortura. Y pues estos son de ciertos hallazgos que se fueron dando cuenta los españoles. Y pues, ¿qué es lo que pasó aquí? Hay un problema aquí que no se sabe en realidad a ciencia cierta, bueno, al 100% cómo era la sexualidad en las comunidades indígenas. Y esto pues es más que nada el resultado de los españoles, al ver que esto iba en contra de la Iglesia Católica, pues era destruir todos los registros, las costumbres, y se basó en la culpa, en el arrepentimiento. Todos esos como antivalores los fueron impregnando en las comunidades indígenas Y hasta luego que... también, o sea, ahorita que hablas de los Sí. antivalores, pues creo que es muy importante como destacar que la manera, o sea, la importancia que ellos le daban a la virginidad, a la belleza y a la feminidad, o sea, al punto de que pues intentaban de que salvar, entre comillas, a las almas de las mujeres para que no fueran pues pecadoras como ellos lo tenían visto. Y pues era una manera en la que ellos imponían de cierta manera también su religión. Exactamente, y también se puede ver en diferentes casos en comunidades indígenas el papel de la mujer. Era muy famoso también estas cartas de Hernán Cortés a España sobre cómo se veía la poligamia en ciertas comunidades indígenas, donde en realidad el, el, el hombre podía tener así lo llamaban, su mujer principal y otras mujeres que servían para él para ciertos encuentros carnales, para satisfacer ciertas emociones carnales. Pero... En una manera como de marcar territorio, ¿no? Y también de tener estas como asociaciones entre pueblos o entre, pues, bandos, por así decirlo. uh-huh. Sí, pues como te digo, es algo que se ha ido modificando y se puede ver en miles de culturas, no es nomás aquí de Mesoamérica. Pero también para poder entender un poquito esto hay que irnos más atrás todavía. Si nos vamos a la antigua Grecia, podemos ver que también hay ciertos costumbres muy diferentes a las nuestras, a las contemporáneas. Una, por ejemplo, es una muy famosa sobre el Eraste y el Eromenos. Se supone, o se hablaba mucho, porque tampoco no hay tantos registros, estamos hablando historia hace más de 2000 años, sobre la homosexualidad en los griegos. Se sabía que el Eraste y el Eromenos, es decir, el Eraste era un mentor, el Eromenos era un pupilo. El Eraste normalmente ya era una persona de edad avanzada. En estos tiempos, pues estamos diciendo de edad avanzada, 40, 50 años a lo mucho. Y era una persona sabia, con virtud, con valores. Y pues esto le trataba de enseñar a su Eromenos, a su pupilo, todos estos valores, cómo comportarse. Y uno de esos comportamientos, por lo que se trae en registro, uno de esos comportamientos era el sexual. Era una forma también de enseñarle a su pupilo cómo era el comportamiento sexual, cómo se iba a comportar en el futuro. Y pues son de estos registros sobre cómo se mantenía la homosexualidad y hasta con menores de edad, en ese tiempo. Pero todo esto era un intercambio. El joven daba su juventud, su belleza, y el Eraste daba su conocimiento, sus virtudes, su moral, todo esto le enseñaba. Era un intercambio. Y esto era muy bien visto en la comunidad griega. Y esto es uno de Y los creo que tantos ejemplos. contrasta ¿Ah? mucho, ¿no? O sea, contrasta mucho lo que está diciendo con cómo se vivió, o sea, mucho tiempo después, no sé, en los años 60, cuando empezó a verse como un problema de salud pública el hecho de que hubiera muchos embarazos en adolescentes o en niñas, y es como, o sea, la manera en que evolucionó cómo se veía un niño antes, a cómo se veía un niño en la actualidad o en los años 60 es como muy, muy marcado. Bueno, y también, o sea,
en estos tiempos pues era como la manera el tiempo en el que se empezó a tener o a darle esta importancia a la educación sexual y sobre todo a los métodos anticonceptivos y a las implicaciones que pues esto imponía en la sociedad, ¿no? Y los problemas pues religiosos pues seguían, ¿no? O sea, sobre todo cuando se hablaba Sí. de anticonceptivos y sobre enfermedades de transmisión sexual o sobre aborto, que pues actualmente también, ¿no? Ya después, en los años 2000, pues sí hubo muchas instituciones que daban esta preocupación, pues, como te mencionaba, de este problema de salud pública y de reproducción en jóvenes y adolescentes. Y pues ya empezaban como a intentar dar esta educación para que, pues, para prevenir esto. Que igualmente, pues, es importante hablar de la pues importancia o del impacto pues que tiene el lenguaje con el que nos referimos a ciertos términos y más en este caso o en este tema de la sexualidad, que pues sí es importante cuidar los términos o la manera en la que nos referimos a ciertas cosas, como, no sé, no es lo mismo educar a un niño y decirle eh, a su aparato reproductor como llamarle de otras maneras, sino como lo que es, ¿no? Como la vulva o como el pene. Entonces sí, perfectamente con lo que dices, cómo es la imagen, la parte lingüística sobre la sexualidad, pues también ha tenido una evolución enorme. Para empezar, la imagen de la sexualidad, del uso del cuerpo. Si nos vamos igual, como te estaba comentando con los griegos, esto era parte fundamental para el desarrollo del, del, de la persona, porque mira, déjate cuento, o sea, la filosofía del griego se basaba más que nada, ponértelo en lo más sencillito, es que buscaban la moderación o buscaban el equilibrio entre el alma, perdón, y el cuerpo. Entonces, para ellos, el tener un cuerpo perfecto significa que van a tener también, está hablando de ellos que tienen buena moderación, que es una persona de virtud, que tiene buena moral. Es algo que ellos solían mostrar demasiado, que era parte de su persona. Así que no era nada raro, de hecho era bien visto que los hombres en esos tiempos solían exhibirse más que nada como en los deportes de manera desnuda. Igual en los gimnasios, que pues sí, en esos tiempos hasta sus gimnasios tenían los griegos, solían entrenar juntos, hasta desnudos, era una forma de poder exhibir su virtud, su sabiduría, y eso añadiéndole el cuerpo al alma. Es una forma de concepto bastante abstracta lo que tenemos al día de hoy, pero es algo muy interesante cómo es que ciertas culturas van adaptando a sus propias necesidades o a su religión, porque también con los griegos es totalmente apegado también a la religión, pero en parte de eso a la lógica. Eso lo van modificando, igual las costumbres en diferentes culturas, igual con los europeos, con la conquista, es totalmente diferente a lo que ha cambiado, y con estos últimos años pues ha ido cambiando muchísimo más con los medios informáticos, la globalización, como tú lo decías, Y con los movimientos, ¿no? O sea, sobre todo exactamente. con los movimientos sociales. Por ejemplo, el feminismo, ¿no? Que pues actualmente ya es, ya las mujeres tenemos más libertad de expresarnos en estos temas, Sí. de hablar sobre sexualidad más abiertamente, que pues realmente antes era impensable o inimaginable que una mujer hablara sobre sexualidad o que mencionara cosas que tuvieran que ver al respecto, ¿no? Exactamente. Este, Ajá. como estaba viendo una investigación de una autora que se llama Marta Rivas y ella lo que hace es como recolectar como testimonios, por así decirlo, de mujeres mexicanas y de cómo ellas vivieron a través de las generaciones estos movimientos feministas y más centradamente en temas de sexualidad. Y ella lo que resalta mucho es que pues antes las abuelas, que ella las menciona así,
pues básicamente estaban regidas por silencio y por secretos, ¿no? Que tenían que Sí, reservarse y guardarse esos temas para ellas mismas, porque era muy, muy mal visto que ellas pues lo dijeran a otras personas, ¿no? Después pues menciona cómo las hijas pues las hijas de estas abuelas, ujú, que somos nosotros, o sea, bueno, nosotras en la actualidad, cómo aún están estos resabios de estas costumbres o de estas ideologías que tuvieron anteriormente nuestras generaciones pasadas, y que pues actualmente sí es una manera o es más accesible para nosotras el conocimiento y la información, y pues sí es mucho más, pues sí fácil el reestructurar, el cuestionarnos, el aprender de estas cosas que pues realmente antes no, pues no se podía. exactamente, o sea, lo que tú recalcas ahí, o sea, ahorita tenemos abierto el conocimiento, ¿no? Y también estas costumbres, pues como lo mencionas, son arraigadas, o sea, las hemos tenido por generaciones y pues no nos damos cuenta, hasta cierto punto no nos damos cuenta de lo que estamos realizando, o sea, ya sea de forma ignorante o inocente, pero son cosas que se ha ido arrastrando de generación en generación, pero lo que tenemos ahorita de diferencia a nuestra generación y ciertas generaciones pasadas es que ahora podemos distinguir un poquito mejor entre el bien, el mal, poder separar este concepto de la sexualidad de la iglesia, poder acuñarlo un poquito o totalmente de eso se trata, a que es algo completamente natural y debe de estar ajeno, separado de todo tipo de tabúes o de asociación con cualquier eh, construcción religiosa, si lo podemos decir así. Ajá, Así pues que sí, es que sea un... más Ajá, abierto, ¿no? Que sea un tema exacto, sin, pues como tú dices, sin tabú, que se pueda hablar, e incluso en la escuela, que es súper importantísimo que se hable en las escuelas, ¿no? exacto. Bueno, y para concluir, pues yo pienso que es importante el entender este contexto histórico, porque es una manera de ver cómo hemos avanzado y cómo es que podemos seguir avanzando. Y sobre todo, pues, entender que no, pues, las consecuencias, ¿no? Que han traído muchos de estos actos que hablábamos en las personas, en las generaciones, y cómo es que llegamos a donde estamos hoy en día. Sí, para cerrar, pues exactamente, o sea, de eso se trata el contexto, ¿no? Yo digo que para saber bien algún tema, lo que tú quieras en la vida, hay que saber un poquito del contexto histórico para poder en realidad ver los errores o cómo se ha ido transformando todas estas costumbres y poder decir lo bueno de lo malo de lo bueno. Y pues de eso se trata la historia, ¿no? De De poder aprender. registrarlo, de aprender y no repetir los errores. Y pues en este caso es un ejemplo más de que en realidad sí se puede ir evolucionando y más en un tema cultural que se ha ido arraigado y con estos del siglo para acá, de lo que hemos podido observar en investigaciones, registros, pues en realidad sí hemos tenido un mejoramiento en este entendimiento de la sexualidad y pues nos queda la duda en realidad de cómo será de aquí en 20 años, de 30 años, con los medios informáticos, con la globalización, con todo, cómo en realidad nos estará ayudando para el bien o para el mal. No sé si quieras añadir algo más. Pues creo que lo dejaste muy claro y pues me gustó mucho compartir este tema contigo, y pues sí esperamos que pues sean temas que sean más tocados por más personas y que no se quede solamente en este podcast, ¿no? Exactamente, Tania, pues así cerramos el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y les deseo bonitos días, bonitas tardes, bonitas noches. Gracias.